Hay una habitación. Las puertas están cerradas con llave. Los hombres que están dentro llevan días sin salir. Tienen miedo. El mismo miedo que te paraliza a ti cuando no sabes qué va a pasar después. Y entonces, algo entra, sin pedir permiso, sin llamar, sin avisar, y nada vuelve a ser igual. Eso pasó 2 veces en menos de 50 días. Y hoy, el Evangelio del domingo nos pone exactamente en esa habitación. Y yo creo que Dios no lo hace por casualidad. Soy Ezequiel. Y si este canal te está llegando por primera vez, bienvenido. Lo que hacemos aquí no es resumir la misa. Es meternos dentro de la Escritura hasta entender qué nos está diciendo a nosotros hoy. Hoy es Pentecostés. Y antes de que pienses que sabes de qué va este domingo, quédate. Porque hay algo en estas lecturas que la mayoría de personas que llevan años en la fe nunca se ha detenido a ver de verdad. Empecemos por el principio. Por el lugar. Juan 20, versículo 19. Es el anochecer del primer día de la semana. Los discípulos están en una casa, las puertas cerradas. Y Juan añade algo que podría parecer un detalle menor, pero no lo es. Cerradas por miedo. Piénsalo. Estos son los mismos hombres que habían caminado con Jesús durante 3 años, que habían visto multiplicar panes, sanar enfermos, resucitar muertos, que habían estado presentes en la última cena, y ahora están encerrados, con miedo, con las puertas echadas. ¿Por qué te cuento esto? Porque necesito que entiendas desde dónde parte todo lo que vamos a ver hoy. No parte desde la valentía, no parte desde la fe perfecta, parte desde el miedo, parte desde una habitación cerrada, parte desde personas que no sabían qué iba a pasar y que no tenían fuerzas para salir a averiguarlo. Y es exactamente en ese momento cuando Jesús entra. No fuerza la puerta, no les regaña por haberla cerrado, no les dice qué cobardes sois, os dejé todo y os escondéis. La primera palabra que dice al entrar en esa habitación llena de miedo es esta: paz. Y aquí hay algo que quiero que te lleves antes de seguir. La paz que da Jesús no llega cuando ya no tienes miedo, llega cuando todavía lo tienes. No es el premio por haber superado la prueba. Es lo primero que entra en la habitación cerrada, antes de la misión, antes de la explicación, antes de cualquier instrucción. Paz. Y entonces hace algo que en el texto parece casi de pasada, pero que lo cambia todo. Sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Cuando Juan escribe que Jesús sopló sobre ellos, cualquier judío que leyera eso en el siglo I entendía exactamente lo que estaba pasando. Porque ese gesto ya había ocurrido antes. En el Génesis, cuando Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, sopló en sus narices aliento de vida. El mismo verbo, el mismo gesto. Dios soplando vida donde antes no había. Lo que Jesús está haciendo en esa habitación cerrada no es solo dar instrucciones. Está creando algo nuevo. Está soplando vida nueva en personas que estaban paralizadas por el miedo. Está comenzando una nueva creación desde dentro de una habitación donde nadie hubiera apostado por lo que iba a ocurrir después. Y ahora necesito preguntarte algo, y quiero que lo respondas en los comentarios porque me parece que esto puede decir mucho de dónde está cada uno ahora mismo. La pregunta es: ¿en qué área de tu vida tienes ahora mismo las puertas cerradas? No me refiero a lo espiritual necesariamente. Puede ser un proyecto, una relación, una decisión. ¿Dónde tienes el miedo metido con llave? Escríbelo abajo. Una sola palabra es suficiente. Porque hoy el Evangelio habla directamente a eso. Sigamos. Porque lo que pasa en Juan 20 es solo la primera parte. La segunda parte llega 50 días después. Y si Juan nos metió en la habitación cerrada, Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos saca a la calle. Hechos capítulo 2, versículo 1. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Todos juntos, en el mismo lugar. Eso es lo primero que dice el texto. Y no es un detalle menor, porque la primera condición de Pentecostés no fue una actitud espiritual perfecta. Fue la presencia, estar juntos, ocupar el mismo espacio. Y entonces llega el estruendo, como de viento, y las lenguas como de fuego, y el Espíritu llena la casa entera. Y de repente los que estaban dentro empiezan a hablar. Y lo que hace que todo el mundo en la calle se detenga no es que hablen fuerte, es que cada persona que está escuchando los oye en su propia lengua. Partos, medos, elamitas, mesopotámicos, egipcios, romanos, cretenses, árabes, personas de todos los rincones del mundo conocido en ese momento.
y todos escuchan lo mismo en su idioma, las grandezas de Dios. Ahora bien, hay algo que me parece crucial entender aquí y que normalmente se pasa por alto cuando se habla de Pentecostés. El milagro de Pentecostés no fue solo que hablaran en lenguas. El milagro fue que el mensaje llegó a cada persona en el idioma de su corazón. El Espíritu Santo no homogeneizó, no convirtió a todos en lo mismo. No borró las diferencias culturales ni lingüísticas para que todo el mundo entendiera la misma versión en el mismo idioma. Hizo exactamente lo contrario. Tomó un mismo mensaje y lo hizo comprensible para cada persona desde su propia identidad. Y esto conecta directamente con lo que Pablo escribió a los Corintios en la segunda lectura de hoy. Primera de Corintios 12. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pablo está respondiendo a un problema real que tenía la comunidad de Corinto. Y el problema era exactamente este. Había personas que creían que los dones más llamativos, los más visibles, los más extraordinarios, eran los más valiosos, y que quien no los tenía era de segunda categoría. Y Pablo les dice algo que en el siglo I sonaba casi subversivo. No hay un don más importante que otro. No hay una función más valiosa que otra. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. El que no se ve tanto como el que está en el centro. El que trabaja en silencio como el que habla en público. El Espíritu no reparte dones para crear jerarquías. Los reparte para construir un cuerpo. Y un cuerpo funciona cuando cada parte hace lo que le corresponde. No cuando todas las partes intentan ser lo mismo. Y aquí quiero conectar algo que me parece importante para hoy. Porque vivimos en una época en la que es muy fácil caer en la trampa de comparar tu fe con la de otros. Ver al que ora de una manera más expresiva y pensar que el tuyo ora menos. Ver al que tiene un don más visible y preguntarse si el tuyo vale. Ver al que habla de Dios con mucha soltura y sentir que tu manera de vivirlo es insuficiente. Pablo escribe esto hace casi 2000 años y sigue siendo exactamente el antídoto para ese veneno. El Espíritu no te dio lo que le dio al de al lado. Te dio lo que necesitas para la función que tú tienes que cumplir. Y eso no es una versión reducida del Espíritu. Es el Espíritu completo actuando en ti de la manera específica que tú necesitas. Pero hay algo más en el texto de Pablo que normalmente no se enfatiza. Y es el final de ese pasaje. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Todos, sin excepción. Sin categorías, sin los que tienen más y los que tienen menos. El Espíritu Santo no es un recurso escaso que se distribuye en cantidades diferentes según el mérito. Es un río del que todos han bebido. La diferencia no está en cuánto tienes, está en si lo estás usando. Y eso nos lleva de vuelta al Evangelio. Porque Jesús no solo sopló sobre los discípulos y les dio el Espíritu. Les dijo algo después que muchas personas prefieren ignorar. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. El soplo no era para quedárselo, era para salir. Y aquí está el corazón de todo lo que hemos estado viendo hoy. La secuencia del domingo de Pentecostés es esta. Primero, una habitación cerrada por miedo. Segundo, Jesús que entra sin que lo inviten y dice paz. Tercero, el soplo del Espíritu. Cuarto, la misión. Y quinto, 50 días después en los Hechos. La apertura. Las puertas que estaban cerradas por dentro, ahora abiertas hacia afuera. El Espíritu no se da para que te quedes donde estabas. El Espíritu se da para moverte de donde estabas a donde necesitas estar. Hay una pregunta que me parece que este Evangelio nos hace directamente a cada uno de nosotros hoy. ¿Qué habitación tienes cerrada? No te lo pregunto de manera retórica. Te lo pregunto en serio. Porque lo que hemos visto en las lecturas de hoy no es historia antigua. Es un patrón que se repite. Los discípulos tenían las puertas cerradas. Y Jesús entró de todas formas. Entró y lo primero que trajo fue paz. No solución. No explicación. No plan detallado. Paz. Y desde la paz, vino el Espíritu. Y desde el Espíritu, vino la misión. Y desde la misión, vino Pentecostés. Si te fijas bien en esa secuencia, te das cuenta de algo importante. La valentía no fue el punto de partida. La valentía fue el resultado. Los discípulos no abrieron las puertas porque de repente se volvieron valientes. Las abrieron porque el espíritu que recibieron era más grande que el miedo que los había encerrado.
Y eso es exactamente lo que el Salmo responsorial de hoy quiere decir cuando dice: envías tu espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. El espíritu no solo consuela, el espíritu crea, el espíritu renueva, el espíritu transforma lo que estaba estancado en algo que vuelve a moverse. Vuelvo a la pregunta de los comentarios que te hice antes. Esa área de tu vida con las puertas cerradas, ese miedo que llevas metido con llave. Hoy el Evangelio te está diciendo algo muy concreto sobre eso, que Jesús no espera a que abras la puerta para entrar, ya está dentro. Y lo primero que dice no es qué estás esperando, lo primero que dice es paz. Ahora bien, quiero terminar con algo que me parece que a veces se pierde en la celebración de Pentecostés. Porque Pentecostés puede quedarse en algo bonito, en una fiesta, en una imagen de fuego y viento que se celebra una vez al año y luego se guarda hasta el año siguiente. Pero lo que Pablo describe en Corintios no es un evento de hace 2000 años. Es la realidad permanente de todo creyente. El Espíritu no llegó una vez y se fue. El Espíritu se quedó. Y sigue obrando. Y sigue repartiendo dones. Y sigue moviendo lo que está parado. Y sigue soplando vida donde el miedo ha construido paredes. La pregunta no es si el Espíritu está activo en tu vida. La pregunta es si estás siendo consciente de dónde está actuando. Ejem. Y esto me lleva a algo práctico, porque la fe sin concreción se queda en emoción, y la emoción sin dirección se disipa. Si hoy el Evangelio te tocó en algún punto, si hay una habitación cerrada que reconociste cuando te lo pregunté, si hay un área donde llevas tiempo paralizado por el miedo, lo que este domingo de Pentecostés te está pidiendo es muy sencillo. No que seas más valiente, no que lo resuelvas tú, sino que te detengas, que te quedes en silencio un momento y que le digas a Dios exactamente lo que los discípulos no tuvieron que decirle porque Él ya sabía. Señor, las puertas están cerradas por dentro. Entra tú, el resto lo hace el Espíritu. Y antes de terminar, volvamos a los comentarios. ¿Escribiste ya esa área donde tienes las puertas cerradas? Si no lo hiciste todavía, hazlo ahora. No porque lo vaya a leer yo y darte una respuesta, sino porque escribirlo es el primer gesto de abrir lo que llevaba cerrado. Y a veces el primer gesto es el más difícil y el más importante. Pentecostés no es un recuerdo. Es una invitación que se renueva cada domingo. Una invitación a salir de la habitación cerrada, a recibir la paz antes de entender el plan, a dejarte soplar por algo que es más grande que tu miedo. Si este análisis del Evangelio de hoy llegó a algún lugar dentro de ti, compártelo con alguien que lo necesite escuchar este domingo. Y si quieres seguir recibiendo esto cada semana, ya sabes cómo quedarte en este canal. Aquí en Juicios Bíblicos no resumimos lecturas. Nos metemos dentro de ellas. Hasta el próximo domingo.